En las páginas de la Biblia encontramos historias que trascienden el tiempo y nos hablan directamente al corazón, recordándonos el poder infinito de Dios para transformar cualquier situación. Entre estas narrativas extraordinarias, la visión del Valle de los Huesos Secos, en Ezequiel 37, destaca como un testimonio impactante del poder divino para restaurar lo que parece irremediablemente perdido. Esta visión profética no solo marcó un momento crucial en la historia del pueblo de Israel, sino que también nos ofrece una poderosa lección sobre la esperanza y la renovación espiritual que sigue resonando en nuestras vidas hoy. Durante el periodo del exilio babilónico, cuando el pueblo de Israel enfrentaba su momento más oscuro y desesperanzador, Dios eligió revelar a través del profeta Ezequiel una de las visiones más extraordinarias y significativas de toda la Escritura. En este valle desolado, donde solo quedaban huesos secos esparcidos bajo el sol ardiente, Dios estaba a punto de manifestar su poder de una manera que dejaría una marca indeleble en la historia de la fe. Esta visión no solo traería esperanza a los exiliados de aquel entonces, sino que continuaría inspirando a generaciones de creyentes a través de los siglos. La historia del Valle de los Huesos Secos nos invita a contemplar el proceso divino de restauración y renovación, revelando cómo Dios puede traer vida nueva incluso a las situaciones más desoladoras y aparentemente sin esperanza. A medida que seguimos el relato de esta visión extraordinaria, descubrimos principios eternos sobre la fidelidad de Dios, el poder de la obediencia y la realidad transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta narrativa nos recuerda que no existe situación tan desesperada que esté fuera del alcance del poder restaurador de nuestro Dios. La visión revelada a él, relato comienza con un momento extraordinario en la vida del profeta Ezequiel, cuando el Espíritu del Señor lo transporta en una visión a un valle extenso y desolado. En este escenario sobrecogedor, el profeta se encuentra rodeado por una multitud de huesos humanos esparcidos por todo el lugar, completamente secos y sin vida. La descripción bíblica nos permite visualizar la magnitud de la escena. Un panorama de muerte y desolación que parecía extenderse hasta donde alcanzaba la vista, representando la condición espiritual del pueblo de Israel en su exilio. En medio de este escenario desolador, Dios se dirige a Ezequiel con una pregunta que resonaría a través de los siglos. Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Esta pregunta no solo desafía la comprensión humana de lo posible, sino que también pone a prueba la fe del profeta en el poder ilimitado de Dios. La respuesta humilde y sabia de Ezequiel refleja una profunda verdad espiritual. Señor soberano, solo tú lo sabes, reconociendo que únicamente Dios tiene el poder para traer vida de la muerte. La visión del valle representa más que un simple escenario físico. Simboliza la condición espiritual del pueblo de Israel durante su exilio en Babilonia. Los huesos secos y dispersos ilustran vívidamente cómo el pueblo se sentía, desconectado, sin esperanza y separado de su tierra prometida. Esta imagen poderosa nos ayuda a comprender la profundidad de la desesperación que experimentaba el pueblo elegido, sintiéndose abandonado y olvidado en una tierra extraña, lejos de su hogar y de la presencia visible de Dios. El Valle de los Huesos Secos también sirve como una metáfora universal que resuena con cualquier persona que haya experimentado momentos de profunda desolación espiritual. La descripción detallada que hace Ezequiel de la escena nos permite identificarnos con ese sentimiento de sequedad y muerte espiritual que todos podemos experimentar en algún momento de nuestras vidas.
Este aspecto de la visión nos recuerda que Dios ve y entiende perfectamente nuestros momentos de mayor desesperanza. La elección divina de revelar esta visión a través de Ezequiel no fue casual. Como profeta en el exilio, él mismo compartía el dolor y la angustia de su pueblo. Su posición única como testigo de esta visión extraordinaria lo convirtió en un mensajero perfecto para comunicar la esperanza de restauración que Dios tenía preparada. A través de los ojos de Ezequiel, somos invitados a ver más allá de las circunstancias presentes y contemplar las posibilidades infinitas que existen cuando Dios interviene en nuestra realidad. El poder de la obediencia ante la escena desoladora del valle. Dios da a Ezequiel una orden que parecería absurda desde cualquier perspectiva humana: profetizar a los huesos secos. Esta instrucción divina nos enseña una lección fundamental sobre la naturaleza de la verdadera obediencia, que no depende de nuestra comprensión completa de los propósitos de Dios, sino de nuestra disposición a confiar y actuar según su palabra. El profeta demuestra una fe extraordinaria al seguir el mandato divino sin cuestionar. A pesar de lo ilógico que pudiera parecer hablarle a unos huesos sin vida. En este momento crucial del relato encontramos el testimonio de María Elena Rodríguez, una hermana de nuestra congregación en Monterrey, quien enfrentó una situación similar de aparente imposibilidad. Después de que los médicos diagnosticaran una enfermedad terminal a su hijo, ella continuó orando y proclamando las promesas de Dios sobre su vida, incluso cuando todos le decían que era inútil. Su fiel obediencia a la palabra de Dios, contra toda esperanza humana, resultó en la completa sanación de su hijo, confirmada por los mismos médicos que habían dado el diagnóstico fatal. La obediencia de Ezequiel al profetizar a los huesos nos enseña que el poder de Dios se manifiesta cuando actuamos en fe, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir toda lógica. Esta verdad fundamental se aplica a cada aspecto de nuestra vida espiritual. Cuando Dios nos da una dirección, nuestra respuesta de obediencia abre el camino para que su poder transformador se manifieste. La palabra profética pronunciada en obediencia tiene el poder de activar el proceso divino de restauración y renovación en cualquier situación. La respuesta inmediata a la obediencia de Ezequiel fue un ruido estremecedor que resonó por todo el valle, mientras los huesos comenzaban a moverse y juntarse. Este momento dramático ilustra cómo la obediencia a Dios siempre produce resultados, aunque no siempre de la manera que esperamos. El ruido y el movimiento en el valle nos recuerdan que cuando obedecemos la palabra de Dios, las cosas comienzan a cambiar en el mundo espiritual, incluso antes de que podamos ver los resultados completos en el natural. La obediencia demostrada por Ezequiel también nos enseña sobre la importancia de mantener nuestra fe activa y expectante. A pesar de estar rodeado por evidencias de muerte y desolación, el profeta eligió creer en el poder de la palabra de Dios y actuar en consecuencia. Esta actitud de obediencia fiel nos desafía a examinar nuestra propia respuesta cuando Dios nos pide hacer algo que parece imposible o ilógico desde nuestra perspectiva humana. El proceso de restauración, el milagro que se desarrolló en el Valle de los Huesos Secos, nos revela una verdad fundamental sobre cómo obra Dios. La restauración divina es un proceso que ocurre por etapas. Mientras Ezequiel observaba, los huesos comenzaron a juntarse en un orden específico, siguiendo un patrón divino que nos enseña sobre la importancia de la paciencia y la confianza en el tiempo de Dios. Este proceso ordenado nos muestra que incluso en medio de los milagros más extraordinarios, Dios opera con un propósito y una precisión perfectos. La primera etapa del proceso de restauración involucró la reunificación de los huesos, un
espectáculo asombroso que llenó al valle de movimiento y sonido. Este momento inicial nos recuerda cómo Dios comienza su obra restauradora en nuestras vidas, reuniendo las piezas rotas y dispersas de nuestra existencia. La precisión con la que cada hueso encontró su lugar correspondiente demuestra la atención meticulosa que Dios presta a cada detalle de nuestra restauración, asegurándose de que cada elemento esté exactamente donde debe estar. Después de la unión de los huesos, Dios continuó su obra añadiendo tendones, carne y piel a los esqueletos reconstituidos. Este proceso progresivo nos enseña que la restauración completa requiere diferentes capas de sanidad y renovación. Así como los cuerpos en la visión fueron reconstruidos capa por capa, Dios trabaja en las diferentes áreas de nuestra vida: emocional, física, relacional y espiritual, preparándonos para recibir la plenitud de su obra restauradora. La transformación gradual que ocurrió en el valle nos recuerda que la restauración genuina no suele ser instantánea, sino que requiere tiempo y proceso. En nuestra cultura de gratificación inmediata, esta verdad puede resultar desafiante, pero nos enseña a valorar cada etapa del proceso restaurador de Dios. Cada fase de la restauración tiene su propio propósito y contribuye de manera única a la obra completa que Dios está realizando en nuestras vidas. Durante todo el proceso, Ezequiel permaneció como testigo atento, observando y participando en cada etapa según la dirección de Dios. Su experiencia nos enseña la importancia de mantener una actitud de expectativa paciente mientras Dios realiza su obra restauradora. El profeta no intentó acelerar el proceso ni saltarse etapas, sino que confió en la sabiduría divina que guiaba cada paso de la transformación. El soplo de vida en el momento culminante de la visión, Dios revela una verdad fundamental. La restauración física, aunque impresionante, no es suficiente para traer verdadera vida. Los cuerpos reconstruidos yacían completos pero inertes en el valle, recordándonos que la verdadera transformación requiere más que cambios externos. Esta etapa crítica de la visión nos enseña que solo el Espíritu de Dios puede traer vida genuina y duradera a lo que está espiritualmente muerto. El Señor ordena entonces a Ezequiel que profetice al viento, llamando al Espíritu de los 4 vientos para que sople sobre estos cuerpos sin vida. Esta instrucción específica nos recuerda el momento de la creación, cuando Dios sopló el aliento de vida en Adán. El paralelo es significativo y nos muestra cómo cada acto de restauración espiritual es, en esencia, un acto de nueva creación por parte de Dios. La palabra hebrea para espíritu y viento es la misma, enfatizando la conexión entre el soplo divino y la vida espiritual. El momento en que el aliento de vida entra en los cuerpos es dramático y transformador. Lo que antes eran solo cuerpos reconstituidos se convierte en un ejército viviente y poderoso. Este acontecimiento milagroso nos enseña que la verdadera vida espiritual no puede ser manufacturada o imitada por esfuerzos humanos. Solo cuando el Espíritu de Dios sopla sobre nuestra vida, experimentamos una transformación genuina que nos capacita para cumplir el propósito divino. La transformación instantánea de cuerpos inertes a seres vivientes llenos de poder nos recuerda que el Espíritu Santo sigue siendo la fuente de toda vida y poder espiritual hoy. En nuestro caminar cristiano, podemos tener todas las apariencias externas de vida espiritual, pero sin el poder vivificante del Espíritu Santo, permanecemos espiritualmente inertes. Esta verdad nos desafía a buscar continuamente la llenura y el poder del Espíritu en nuestra vida diaria. El ejército que se levanta en el valle representa la restauración completa que Dios promete a su pueblo. No solo vida,
sino también propósito y poder. Esta imagen poderosa nos recuerda que Dios no solo nos restaura para existir, sino para servir activamente en su reino. La transformación que el Espíritu produce siempre tiene un propósito mayor: equiparnos y empoderarnos para cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. La promesa de restauración, la visión del Valle de los Huesos Secos, culmina con una promesa específica de Dios para su pueblo. Sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos. Esta declaración poderosa establece el propósito fundamental de toda restauración divina: llevarnos a un conocimiento más profundo y personal de quién es Dios. La restauración nunca es simplemente para nuestro beneficio personal, sino para establecer un testimonio vivo del poder y la fidelidad de Dios. El testimonio del pastor Roberto Méndez, de una iglesia en Los Ángeles, ilustra vívidamente esta verdad. Después de perder su ministerio por una crisis personal devastadora que lo dejó en completa desesperación, experimentó la restauración gradual de Dios. Durante 3 años, Dios reconstruyó no solo su ministerio, sino también su familia y su testimonio. Hoy su iglesia de 200 miembros es un testimonio vivo de cómo Dios puede restaurar completamente lo que parecía irremediablemente perdido. La promesa de restauración va más allá de la recuperación física o material. Implica una renovación completa de nuestra identidad y propósito en Dios. Al igual que los huesos secos se transformaron en un ejército poderoso, Dios promete transformar nuestras áreas de muerte y derrota en testimonios de su poder restaurador. Esta promesa nos asegura que no hay situación tan desesperada que esté fuera del alcance del poder transformador de Dios. La palabra profética dada a través de Ezequiel continúa resonando a través de los siglos, recordándonos que las promesas de Dios son eternas y fieles. Cuando Dios hace una promesa de restauración, podemos estar seguros de que Él es fiel para cumplirla, aunque el proceso pueda tomar tiempo y requerir nuestra participación activa en fe y obediencia. La visión nos enseña que debemos aferrarnos a las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlas. El cumplimiento de esta promesa de restauración no solo beneficia a los restaurados, sino que impacta a toda la comunidad de fe. Cuando Dios restaura a una persona, familia o ministerio, el testimonio de su poder transformador se extiende mucho más allá del beneficiario directo. La restauración divina siempre tiene un efecto multiplicador, inspirando fe y esperanza en otros que están atravesando sus propios valles de huesos secos. Aplicación para nuestra vida. Hoy la visión del Valle de los Huesos Secos tiene una aplicación directa y poderosa para nuestra vida cristiana contemporánea. En un mundo donde muchos enfrentan situaciones que parecen irremediablemente perdidas, esta historia nos recuerda que no existe circunstancia demasiado difícil para el poder restaurador de Dios. Ya sea que enfrentemos crisis familiares, luchas financieras, enfermedades o desafíos espirituales, el mensaje de esperanza y restauración permanece tan relevante hoy como lo fue en tiempos de Ezequiel. La visión nos enseña la importancia de mantener una perspectiva espiritual en medio de circunstancias desafiantes. Al igual que Ezequiel tuvo que ver el valle a través de los ojos de Dios, nosotros también estamos llamados a mirar nuestras situaciones difíciles desde una perspectiva de fe. Esta visión espiritual nos permite reconocer el potencial de restauración incluso en las circunstancias más desoladoras, permitiéndonos mantener la esperanza cuando todo parece perdido. Como creyentes modernos, debemos aprender a colaborar con el proceso restaurador de Dios en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean.
Esto implica mantener una actitud de fe y expectativa, estar dispuestos a obedecer las instrucciones divinas, aunque parezcan ilógicas, y permanecer pacientes mientras Dios desarrolla su obra paso a paso. La restauración genuina requiere nuestra participación activa en fe, aun cuando no podamos ver resultados inmediatos. La lección fundamental que podemos aplicar hoy es que la restauración divina siempre comienza con una palabra profética de esperanza. En nuestro rol como embajadores de Cristo, estamos llamados a ser portadores de esperanza en situaciones de desesperación, proclamando el poder restaurador de Dios a un mundo necesitado. Cada vez que compartimos testimonios de la fidelidad de Dios, estamos participando en su obra de restauración. El mensaje del Valle nos desafía a nunca dar por perdida ninguna situación, recordándonos que donde otros ven muerte y desolación, Dios ve oportunidad para un milagro. Como iglesia, estamos llamados a ser instrumentos de restauración en nuestra comunidad, llevando el mensaje de esperanza y el poder transformador del Evangelio a aquellos que se encuentran en su propio valle de huesos secos. La visión del Valle de los Huesos Secos permanece como uno de los testimonios más poderosos del poder restaurador de Dios en toda la Escritura. A través de esta extraordinaria revelación, Dios nos muestra que su poder para dar vida no conoce límites, que su fidelidad para con su pueblo es inquebrantable y que su capacidad para transformar las situaciones más desesperadas en testimonios de su gloria sigue tan vigente hoy como lo estuvo en tiempos de Ezequiel. Esta visión continúa hablando a corazones necesitados en todo el mundo, recordándonos que con Dios siempre hay esperanza de restauración y renovación. Mientras reflexionamos sobre esta poderosa historia bíblica, somos desafiados a examinar nuestras propias vidas y circunstancias a la luz de estas verdades eternas. El mismo Dios que sopló vida en el Valle de los Huesos Secos sigue obrando hoy, restaurando vidas, sanando heridas y transformando situaciones aparentemente imposibles en testimonios de su poder y gracia. Como seguidores de Cristo, estamos invitados no solo a experimentar este poder restaurador en nuestras propias vidas, sino también a convertirnos en canales de esperanza y restauración para otros que atraviesan sus propios valles de sequedad espiritual.